Así como están, vamos a orar. Y antes de orar para que Dios hable en nuestra vida a través de su palabra, vamos a orar por necesidades. Amén. Hay necesidades en su casa, en su familia, en su vida, pero también hay necesidades en el mundo, ¿verdad? Así que vamos a orar. La mano de Dios, la misericordia de Dios sea con nosotros, sea con nuestra familia, sea con la gente, mis hermanos, que en este momento está sufriendo. Gente que está en hospitales, gente, mis hermanos, que tendrá conflictos matrimoniales, gente que a lo mejor se está enterando de algún diagnóstico médico, hermanos, difícil. ¿Cuántas cosas, mis hermanos? Sufrimiento hay en el mundo, pero el Señor nos dice que oremos y que nos acordemos de los presos como si nosotros estuviéramos con ellos. Oremos, Señor. Dediquemos un momento para orar. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias por tu amor y por tu misericordia para con nosotros, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí, Señor, en tu casa, en tus atrios. Tú has puesto los medios, nos has dado la vida, la salud, las fuerzas, Señor, la posibilidad de venir, Señor, por nuestro propio pie hasta este lugar, Padre. Tal vez para muchos sin que nos duela nada, otros, Señor, con dificultad física, pero han hecho el esfuerzo y están aquí, mi Dios. Señor, queremos alabarte y darte gracias y dedicar un momento, Padre, en este momento para orar, mi Dios, por las necesidades que hay a nuestro alrededor. Las familias, nuestros familiares, Señor, que tienen necesidad de ti, sean necesidades materiales, sean necesidades físicas, emocionales, familiares, matrimoniales, laborales, pero sobre todo, Señor, queremos acordarnos de esas necesidades espirituales, Señor, que tenemos todos y cada uno de nosotros. Señor, mi Dios, oramos y para que todo aquel que en este momento corran a ti, Señor, también a buscar en ti soluciones, respuestas, ayuda, Señor, pero no solamente una ayuda temporal, sino que te busquen, Señor, mi Dios, con una hambre espiritual para que sean saciados, para que reciban, Señor, la vida eterna. Padre, queremos orar, mi Dios, también más allá, Señor, de nuestras familias, en los hospitales, en las prisiones, Señor, en los albergues, en casas de ancianos, en casas de niños, de cuidados. Dios, oramos, Señor, oramos por todas esas necesidades que hay, que cuides de los lugares que se han establecido para atender las diversas necesidades que hay en nuestra sociedad. Pero te pedimos también por aquellos, Señor, niños que sufren de abusos, Padre, hombres, mujeres que sufren de abusos de diferentes maneras, Señor, personas que están atadas en vicios, Señor, personas que no han visto un día bueno en toda su vida, Señor, porque desde que nacieron, Señor, prácticamente su vida ha sido sufrimiento, dolor, tristeza, aflicción. No podemos imaginar cuánto sufrimiento hay en mucha gente, Señor. Padre, hay guerras, hay pestes, hay, Señor, tribulaciones de una y de otra manera. No debería de asombrarnos, porque tu palabra dice, Señor, que todas estas cosas acontecerán antes de tu venida. Pero, Señor, no podemos ser indiferentes, Padre. Queremos, oh Dios, pedirte, Señor, mi Dios, que tu mano sea, Señor, sobre nuestros gobernantes. Dios, que des entendimiento para que gobiernen con sabiduría, con entendimiento, con inteligencia, que piensen, Señor, en el bien del pueblo, Señor, y no solamente en proteger intereses. Dios, te rogamos, Señor, por todas las naciones, te rogamos, Señor, para que traigas paz, Señor, a la tierra, Dios eterno, mi Dios, y sobre todas las cosas, la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que viene, Señor, de Cristo, de la palabra de Dios, Señor, que el Evangelio sea conocido en todas las naciones. Padre, y si en medio de la crisis que hay en el mundo, Señor, mi Dios, se ha de levantar más fuerte la voz del Evangelio, pues entonces, Señor, que así sea. Permite, Dios, que la iglesia, Padre, sea llena más y más de tu Espíritu, Padre, para que prediquemos tu palabra con poder, con autoridad, con libertad, con
conciencia, con inteligencia, con revelación, Padre, con poder, Padre, en el nombre de Jesús. Rescata, Señor, las almas que están cautivas, atadas, prisioneras, aquellos que están en la oscuridad, que no te han conocido. Pedimos por ellos, Señor, que el fuego de nuestro Dios venga sobre sus vidas para santificación por medio de la palabra de Dios. Y que ese poder venga sobre nosotros también hoy aquí, mi Dios, y nos ministres tu palabra, Señor. Te necesitamos, Dios eterno. Te necesitamos, Dios eterno. Te necesitamos, Padre. Te necesitamos, Señor. Por favor, mira cada necesidad que hay aquí, Señor, presente. Toda angustia, toda aflicción, toda necesidad, tribulación. Señor, por favor, atiende cada necesidad. Y sobre todas las cosas, Padre, danos tu palabra. Danos la palabra que nos muestre el camino de tu voluntad, Señor, para que andemos por él. Ayúdanos, Dios, abre nuestros oídos espirituales. Señor, mira, calla toda voz del enemigo que habla a la mente, al corazón, para que Dios eterno, tu palabra no entre en nuestro corazón. Señor, que nuestro corazón esté abierto y preparado, con oídos, con el alma, la mente, el corazón, nuestros ojos, toda nuestra atención, Señor, esté en tu palabra, Señor, en este momento. Gracias por todas tus misericordias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 26. Aunque ya le dimos lectura hace un rato, leímos la primera parte, del 1 al 16, nosotros lo leímos, vimos cuando Jesús le dice a sus discípulos que ya está cerca la Pascua, faltaban 2 días para la Pascua, quiere decir que andábamos el martes más o menos. Y el jueves en la noche es cuando Él es entregado y empezaron a celebrar la Pascua. Entonces, ubíquese en un día martes. El día miércoles se le llama miércoles de silencio porque no se sabe qué hizo Jesús en el miércoles. Pero aquí nosotros encontramos versículo 26 que dice: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Hermanos, estos no son temas para hablarse solo en Cuaresma. Amén. Estos temas los tenemos que recordar y hoy tenemos otra connotación, no enfocado a la Pascua, sino más bien nos vamos a enfocar en Judas. Nos vamos a enfocar en la mujer que derramó el perfume sobre Jesús. Es bueno analizar los evangelios, los 4 evangelios, hermanos, porque los 4 evangelios nos presentan estas porciones, aunque de diferente forma. Algunas omiten unas cosas, otras agregan. Y entre los 4 podemos sacar una idea global, una idea más completa. Vamos a ver, hermanos, que aunque aquí cuando nosotros leímos que una mujer vino a ungir a Jesús y dice derrama el aceite sobre su cabeza, en el Evangelio de Juan nosotros vemos que la mujer derrama el aceite sobre los pies. En este Evangelio, Mateo no nos dice cómo se llama, ni tampoco en Marcos. En Lucas no se habla de ella, pero en Juan nos dice que su nombre es María.
y que es en la casa donde vivían Lázaro, Marta y María. Y le prepararon una cena después de la resurrección de Jesús. Juan nos acerca mucho a la escena, a lo que se vivió en esos días, la muerte y la resurrección de Lázaro, el dolor de luto que vivieron sus hermanas, después la sorpresa, el gozo, la alegría de la resurrección de su hermano. Ahora le están celebrando una cena a Jesús, y en esa cena viene María, toma un frasco de perfume de nardo puro y lo derrama, como les digo, en uno dice sobre la cabeza, en otro dice sobre los pies. Hermanos, Mateo, los dos discípulos estaban presentes, pero cada uno le quiso dar una connotación diferente por alguna razón. La cabeza por alguna razón, los pies sobre otra, y en otro de los evangelios el Señor dice sobre mi cuerpo, derramó sobre mi cuerpo. Yo quiero que usted piense, ¿no?, que a los 2 días, cuando Jesús es arrestado, Jesús estaba impregnado del perfume, de tal manera que lo pudieron haber despojado de sus ropas para crucificarlo, pero no le pudieron quitar el aroma de aquel perfume que lo había ungido y lo había preparado, dice, para la sepultura, no solo para la crucifixión, sino para la sepultura. Cuando las mujeres quisieron venir a ungir el cuerpo ya no estaba, ¿se acuerdan? Pero él ya había sido ungido desde antes de morir por una mujer que tomó un frasco de perfume muy caro, hermanos. Dice que era de mucho precio. En un lugar, dice, de 300 denarios. Se pudo haber vendido en 300 denarios. Y el Evangelio de Marcos dice a más de 300 denarios. 300 denarios, estamos hablando del salario casi de un año. ¿Se imagina? Trabajar un año completo para poder comprarse ese perfume, y en un momento dado usted no lo valora, o no es que no lo valore, sino porque lo valora, lo ofrece a aquel a quien usted valora realmente, y dice: Jesús merece esto y más. Amén. Yo quiero que podamos entrar, hermanos, en el corazón de María, en el corazón de María, pero a la vez también, hermanos, poder entender a Judas. ¿Cómo se forma un Judas? ¿Cómo una persona que ha caminado con Cristo puede llegar a tener el corazón para entregar a Jesús en la mano de sus enemigos? ¿Cómo sucede esta transición? ¿Cómo llegó a este punto? Y lo vamos a ver, hermanos, de una manera práctica en las mismas escrituras que nosotros ya leímos, pero que es necesario volver a leer. Ahora, antes de entrar ahí, cuando Jesús dice que faltan 2 días para la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado, lo más seguro es que sus discípulos no pensaron que Jesús estaba hablando en serio. Jesús hablaba metafóricamente, Jesús hablaba, hermanos, en sentido figurado, y a veces no le entendían lo que Jesús decía. Jesús hablaba en parábolas, acuérdese, y la gente no entendía siempre. Si Jesús no les explicaba las parábolas, nadie las hubiera entendido. A Jesús le gustaba hablar en misterio. Así que cuando Él dice, el Hijo del Hombre sea crucificado, yo no veo aquí que los discípulos se escandalicen, se asusten, se paralicen. No, hermanos, es que Jesús no calificaba para ser crucificado. Le voy a hacer una pregunta. Cualquier persona que comete un delito
¿Califica para la silla eléctrica? ¿Califica para una inyección letal? Hermanos, Jesús no calificaba para ser crucificado. La crucifixión era exclusiva de delincuentes peligrosos o enemigos de la nación romana. No era para cualquiera. Y que Jesús dijera, me van a crucificar. Hermanos, lógicamente que los discípulos no lo tomaron literal. Nunca se imaginaron que ahora Jesús estaba hablando de manera literal, me van a crucificar. Pero ellos no lo entendieron. En el versículo 3 dice, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo ya estaban orquestando la muerte de Jesús. Se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Fíjese, gente religiosa. Y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Hermano, no confíe en gente religiosa. No diga, ay, este es de tal iglesia. Hermano, no confíe. Es el pastor, no confíe. Es un cura, no confíe. Confíe en Cristo solamente, hermanos. Estos eran religiosos, eran los escribas, los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos. Se reunieron en la casa del sumo sacerdote, la máxima autoridad espiritual, y estaban planeando prender con engaño a Jesús. Dígame usted si es correcto tenderle una trampa a una persona con engaño. No era correcto. Y luego tenían miedo de la gente, entonces por eso se estaban escondiendo, lo estaban haciendo en oculto, lo menos que se supiera. Dijeron, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y en esos días, mis hermanos, después de que está esta situación, ya se está orquestando el arresto de Jesús, le hacen una cena a Jesús. Jesús, mis hermanos, había una casa donde a él le gustaba ir, donde eran sus amigos, Lázaro, Marta y María. Hermanos, qué refrigerio tan grande para Jesús llegar a una casa donde él se podía sentar a comer tranquilo, a disfrutar de la amistad de sus amigos y del compañerismo con sus discípulos. En esa cena, según aquí el Evangelio de Mateo, dice que era la casa de Simón el leproso. No sabemos si Simón el leproso era el papá de Lázaro, Marta y María, porque Lázaro, Marta y María eran hermanos. Probablemente Simón era el papá. La casa era de Simón el leproso. Y en Juan nos dice que era la casa de Lázaro, Marta y María. Puede ser la misma casa, pero Simón ser el padre de familia. Y cuando estaban en esta cena, María, que vivía allí en esa casa, esta María no era una mujer que viene en otro de los evangelios, que también viene y se postra a los pies de Jesús. Esa es otra. ¿Sí? Esa viene del evangelio, creo que de Lucas, y muy al principio de la historia de Jesús, mientras que esta experiencia, estamos hablando a 2 días, probablemente 2 días de que lo crucifiquen, y la otra experiencia fue mucho antes, ¿ok? Para que lo podamos diferenciar. Entonces, viene a él una mujer anónima. Mateo la presenta como anónima. Juan da detalles y le da personalidad. Y dice, era María, la misma hermana de Lázaro, que había visto a Jesús, a su hermano resucitar. Ahora, Juan, hermanos,
disfruta poner a María a los pies de Jesús. Las 3 veces que Juan habla de María, la presenta a los pies de Jesús. Cuando se sentó a los pies de Jesús para escucharlo hablar, mientras Marta cocinaba y hacía los quehaceres, María sentada a los pies de Jesús escuchando al Maestro. Cuando su hermano muere y Jesús viene, Marta sale y le reprocha al Señor y le dice: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Después viene María, corre a los pies de Jesús y postrada en los pies de Jesús le dice las mismas palabras, pero con otra intención, y le dice: Maestro, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Muy diferente, hermanos, el reproche que había hecho su hermana. Y María a los pies. Ahora encontramos a María nuevamente a los pies de Jesús en el Evangelio de Juan, ungiéndole los pies con ese perfume. Amén. Pero el otro Evangelio nos dice que fue sobre la cabeza. Por eso le digo que a Juan le encanta poner a María a los pies de Jesús. Cuando esta mujer, según el Evangelio de Mateo, viene, dice, con un vaso de alabastro de perfume de gran precio. Hermanos, estos eran, vamos a llamarle pomos, un pomo o un frasco, pero sellado con el mismo material de barro o del material que para abrirlo lo tenía que quebrar. No tenía rosca como en nuestros tiempos. Por eso es que dice que lo quebró, lo rompió y lo derramó. ¿Dónde dice que lo quebró? En otro de los evangelios. Entre los 4 evangelios, bueno, los 3 porque Lucas no la menciona, podemos mirar lo que ella hizo. Y dice que ese alabastro de perfume de gran precio, miren cómo dice aquí, gran precio, lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Hasta aquí, hermanos, esta es la escena que para muchos de nosotros es admirable. Una escena de entrega, de pasión, de amor, de adoración, hermano, donde una mujer irrumpe y cambia todo lo que se está haciendo con lo que ella va a hacer. Ella no pidió permiso, ella solamente se presenta, rompe el frasco, lo derrama sobre Jesús, empieza a llorar, se postra al piso con sus pies limpiando los pies del Maestro, amados. Imagínense, ¿qué está haciendo toda la demás gente? Todos tienen que dejar de hacer lo que están haciendo, dejan de comer, dejan de hacer todo para mirar a la mujer, que ella está en su papel. Ella, hermanos, se olvidó del mundo. Para ella no existe ninguna otra persona en esa habitación más que Jesús. Ella solamente está pensando en Jesús. Ella no está pensando si está haciendo el ridículo. Ella no está pensando si la están juzgando, si la están criticando. Ella no está pensando si la están, ay, qué guau, mira lo que está haciendo, qué obra tan grande está haciendo. Si le están reconociendo, ella no está buscando halagos. Ella no está pensando en nada. Mas, sin embargo, mis hermanos, la gente que está alrededor interpreta diferente lo que tú y yo hacemos para Dios. Yo puedo adorar a Dios de una manera y las demás personas interpretarlo desde su propio contexto, desde su propia experiencia. Ahora, qué tremendo, hermanos, que una mujer que viene a adorar a Dios y que se rinde de esa manera porque está adorando a Dios, no está emocionada, no es una emoción. Está adorando, está muriendo a sí mismo, está muriendo a un año de trabajo. Imagínense, usted ofrendaría un año de trabajo así nomás porque sí. Usted quebraría su frasco de alabastro y lo depositaría a los pies de Cristo, así de esa manera. La mujer lo hizo y se derramó delante de Dios, no le importó nada. Ella estaba adorando a Dios allí. Ahora, el problema aquí, mis hermanos, es quién la juzgó. ¿Los sacerdotes? ¿Los fariseos?
los pecadores, las prostitutas, los ladrones, o los que caminaban con Jesús, los que estaban cerca de Jesús. 12 discípulos que tenían 3 años cerca de Jesús. Les decía en la escuela dominical, les daba la primicia: nadie se salva por estar cerca de Jesús. Los discípulos estaban cerca de Jesús. Judas estaba cerca de Jesús. Hermanos, ¿cuál es el peligro? ¿Cómo podemos llegar a convertirnos en un Judas? ¿Sabe que cuando Jesús se sienta a la mesa después de esta cena, el jueves que se sirve lo que nosotros conocemos como la última cena, antes de comer, Jesús les dice a los discípulos: uno de vosotros me va a entregar. ¿Cómo se llama la predicación de hoy? ¿Ya miró el mensaje en el boletín? Uno de vosotros me va a entregar. Imagínense que Jesús está aquí en medio de nosotros y levanta los ojos y nos mira a todos y nos dice: uno de vosotros me va a entregar. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? Jesús le dijo a Pedro directamente: esta noche me vas a negar 3 veces. Porque él había dicho: no, Señor. Cuando Jesús les dijo: esta noche todos se van a escandalizar de mí. Pero Pedro dijo: no, aunque todos se escandalicen, yo no. Entonces Jesús le dice: pues esta noche me vas a negar 3 veces. Ahora, ¿quiénes se iban a escandalizar de Jesús? Todos, ahí estaban todos, los nombres de todos. ¿Quién iba a negar a Jesús? Pedro. ¿Quién iba a entregar a Jesús? Uno de ustedes. No dijo nombre. Él dijo: uno de ustedes, de los que comen aquí conmigo, uno. ¿Cómo llegó a formarse el pensamiento de Judas de entregar a Jesús? ¿Dónde comenzó? ¿Cómo podemos detectar, hermanos, que tenemos actitudes que en un momento dado nosotros pudiéramos llegar a negar a Jesús? A entregar, en este caso fue entregar, no negar. Convertirnos en un Judas. ¿Será posible que en este tiempo, en esta generación, hermanos, de entre nosotros mismos, se levanten personas en contra del cristianismo? Si usted no está enterado, hay muchos que antes predicaban el Evangelio y ahora están predicando otras cosas raras y atacan el Evangelio de Jesucristo que alguna vez predicaron. Una predicadora por ahí que yo conocí hace muchos años, hasta me tocó ir a una conferencia de ella allá en Caborca. Se torció feo y después dijo: yo no soy cristiana, ni me inviten a más congresos ni nada, y se cambió de creencia y ahora es lo que enseña. Y hablando en mal de en contra de la iglesia, que hasta en la iglesia hasta la quisieron matar. ¿Cómo se puede llegar a convertir una persona que siguió a Jesús en uno que entrega ahora a Jesús, que entrega a la iglesia, que entrega a los hermanos, que la expone al vituperio, que la expone para que no crean en ellos,
en el cristianismo. Miren, ¿cómo empezó todo? Al menos en esta escena, cuando María está adorando a Dios, ¿qué sucede con los discípulos? Aquí dice que los discípulos se enojaron, los generalizan. El Evangelio de Juan nos dice específicamente que Judas fue el que se enojó. Judas se enojó. ¿Quiere verlo? Vamos a Juan capítulo 12. Juan 12. Antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto. ¿Se fijan de los detalles que nos dan? Y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo ¿quién? Uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: dejadla, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Hermanos, Juan no tiene temor de hablar, de exponer el nombre de las personas. Tanto expuso el nombre de María, la mujer, como del hombre, el que iba a traicionar, la que adoraba y el que iba a traicionar. Fue Judas el que dijo: este perfume se pudo haber vendido a 300 o más de 300 denarios. Cuando él miró ese perfume, él miró, ¿qué miró? Dinero. Él no miró adoración, él miró dinero. Ahora, ¿qué más podemos ver aquí? Ellos no se alegraron de la adoración a Jesús, sino que se molestaron de la forma de adorar de esa mujer. Hermano, que nuestra forma de adorar no cambie porque alguien te señale, porque a alguien no le gusta cómo tú adoras a Dios. Adora a Dios, quiebra tu alabastro y adora a Dios. ¿Te pueden juzgar los mismos que están cerca de ti? Sí, pero el que te va a reconocer tu adoración, ¿quién va a ser? Jesús. Jesús reconoció la adoración de esta mujer y dijo: déjenla, no la molesten. Ahora, Jesús, hermanos, fíjense bien en esto, no le reprochó el hecho de que a él no lo valoraron, sino de que estaban menospreciando la adoración de una mujer. Acuérdense qué es lo que busca el Padre. ¿Qué es lo que busca el Padre? Adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Cuando tú miras a alguien adorando, alabando, derramando su corazón en silencio, o gritando, brincando o de rodillas, hermano, si esa persona está adorando, ¿a ti qué? No detengas la adoración de nadie, porque puede ser un principio de corrupción en tu corazón. El corazón de Judas, hermano, ya estaba corrompido. Y cuando miró eso, manifestó lo que había en su corazón, la codicia que había en el corazón.
inicia? Yo todo esto lo analizaba y lo pensaba y quería tomar para mí. ¿Cómo inicia un Judas? ¿Cómo se gesta? ¿Cómo se forma? ¿Cómo lo podemos detectar? ¿Cómo podemos detectar en nosotros malas actitudes? ¿Te molesta cómo adoran los demás? Hermano, tu forma de adorar es tu forma de adorar, pero cada quien se humilla delante de Dios de acuerdo a su propia experiencia, y Dios la acepta, Dios la recibe. Por eso nos vemos en otras iglesias diferentes formas de adorar a Dios, y a veces no nos gustan porque decimos, ay, es que son muy escandalosos o son muy tranquilos de más. También se pasan de tranquilos, ni siquiera se ponen de pie para cantar. Iglesias que ni siquiera aplauden, hermanos, que solo cantan, no expresan nada, no dicen un gloria a Dios, un amén, un aleluya. Pero hay otras iglesias, hermanos, donde se brincan y saltan y hablan en lenguas y hay traducción de lenguas y están adorando, hermano, están adorando, queman su perfume y adoran a Dios. Nuestra posición es mantener la unidad del cuerpo de Cristo, hermanos. Los discípulos estaban cerca de Jesús, pero rechazaron aquella adoración. Hermano, la adoración no es para nosotros, la adoración no es para el hombre, la adoración no es para que te guste a ti, mi adoración no es para que te guste a ti, no es para que le guste al que está a un lado de ti, tu adoración no es para que le guste al que está a un lado o enfrente o atrás. La adoración que tú ofreces vienes a dársela a Dios. Pero es que es muy gritón, muy gritona, es para Dios. Pero es que es muy callado, es para Dios. Déjalo adorar, déjalo adorar. Aquí está el juego, hermano, cómo miramos nosotros a los demás. ¿Cómo es su comunión con Él? Unos pueden estar cerca de Jesús, pero ya no tienen intimidad con Jesús. Jesús ya no está en primer lugar en su vida, hermanos. Están cerca de Jesús, pero no están en Jesús, no permanecen en Jesús. ¿Qué más? Hermanos, no escribí nada, no escribí ni una nota. Yo solo medité y dije, Señor, por favor, háblanos. Judas, mis hermanos, después de que fue reprendido por Jesús, se fue de ahí. ¿A quién? En el versículo 14. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas, aquí sí dice, ¿verdad? Se llamaba Judas, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaban oportunidad para entregarle. Hermanos, yo me dediqué bastante tiempo a leer el valor de un denario, el valor de las monedas de plata, y no puedo llegar a una conclusión porque unos comentarios dicen una cosa y otros comentarios dicen otra. Unos comentarios dicen que una moneda de plata era también un denario de Tiberías, algo así, una moneda romana de plata que pagaba el salario de un día. Si así fuera el caso, que una moneda de plata era también un denario, ese perfume, dijo Judas, se podía haber vendido en 300 o más monedas de plata. Mientras que cuando él fue a comerciar con Jesús, él dijo, ¿cuánto me quieren dar? Él no le puso precio. Él dijo, ¿cuánto me quieren dar?
Hermanos, nosotros no estamos en la posición de juzgar a Judas, porque nosotros también, hermanos, muy fácilmente cambiamos a Jesús por cualquier cosa. El tiempo de Dios lo dedicamos para cualquier otra cosa. Podemos dejar al Señor, hermanos, por cualquier cosa. Desde un partido de fútbol, un cumpleaños, un pastel, el calor, ¿por cuántas monedas de plata lo vendes tú? ¿Por cuántas monedas? Cuando no lo buscamos como prioridad en nuestra vida cada día, cuando Él no es lo primero en nuestra vida, no estamos quebrando el alabastro, hermanos. ¿Cómo nosotros podemos llegar a convertirnos en alguien, hermanos, que hace algo frívolo y aún estando cerca de Jesús? Odias, mientes, engañas, perjuras, envidias, guardas rencor, ofendes. Y no nos damos cuenta, mis hermanos, dónde empezó todo. Nos distanciamos de Jesús, hermanos. Nos distanciamos de Jesús. El hecho que físicamente estemos en la congregación no significa que espiritualmente está cerca de Jesús. Necesitamos estar no cerca de Jesús, sino en Jesús, con Jesús, uno con Él. Amén. Es muy diferente. Judas dice: ¿cuánto me quieren dar? ¿A cuánto lo valoran ustedes? O sea que le pudo poner precio. Le pudo poner precio al perfume. Supo por cuánto lo podía vender, pero no sabía por cuánto vender a Jesús. No sabía cuánto valía Jesús. No sabía que Jesús no se puede vender, que Jesús no lo puedes vender. ¿Por qué lo vendes? ¿Con qué derecho? No es tuyo. Tú vendes lo que es tuyo. Pero está traicionando. Está vendiendo información. Yo los voy a entregar, yo los voy a llevar a donde Él está. Él estaba engañado ya. Pero analícelo el texto y usted se va a dar cuenta en dónde empieza la primera manifestación de su rebeldía. Cuando no acepta la adoración de aquella mujer. Él no estaba en la misma sintonía, él no estaba en el espíritu para adorar a Dios. Él no entendía lo que es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Él sabía lo que es andar con Jesús, haciendo señales, maravillas, y aún utilizando el poder, pero él no sabía verdaderamente adorar. Otro de los motivos, hermanos, cuando que pudieron haber llevado a Jesús, a Judas, a entregar a Jesús, la decepción. La decepción. El entender que Jesús no viene a ser un rey terrenal, que no voy a tener influencia aquí en la tierra a un lado del rey terrenal, porque Jesús dejó claro: mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Cuando alguien se desilusiona de ti, te puede entregar. Cuando alguien que tenía una expectativa de ti, pero lo defraudaste, no llenaste sus expectativas, entonces te pueden entregar fácilmente en la mano de quien sea. La decepción, la frustración, el que Jesús no era lo que yo pensaba,
Eso le lleva a entregar a Jesús. Son pistas. ¿Cómo está tu vida de adoración? ¿Jesús no te ha defraudado? ¿Sabe que hay gente que se siente defraudada por Dios? Es que Dios no me dio lo que le pedí cuando se lo pedí, como se lo pedí cuando le dije. ¿Por qué pasaron estas cosas y yo quería aquello? Entonces, hermanos, se decepcionan de Dios y se alejan de Dios. Son Judas. Dejan a Jesús por cualquier cosa. Seguir a Jesús, hermanos, es hasta la muerte. Amén. Jesús es hasta la muerte. Entienda o no entienda lo que Dios hace, seguirlo es hasta la muerte. Dios no me va a poder dar todo lo que le pido, porque no todo lo que yo pido entra dentro del plan soberano de Dios para nosotros. Y va a haber cosas que Dios nos va a decir, no, eso no. Y si nosotros no aceptamos el señorío y la voluntad soberana del Señor, allí nos podemos frustrar. Tenemos que quebrarnos, hermanos, y decirle, Señor, tú eres Dios y yo soy un pedazo de hombre nada más. Y yo no voy a altercar contra mi Creador. Si no me lo puedes dar, te alabo. Y si me lo das, te alabo. Nuestra alabanza no puede estar condicionada a lo que recibo o no recibo. Si me salen las cosas bien o no me salen bien. Si se abrieron las puertas o no se abrieron las puertas. Amén. Uno de ustedes me va a entregar. Ese uno de ustedes, hermanos, se quedó abierto. Eso deja la puerta abierta para que nosotros hagamos la pregunta también y digamos, ¿seré yo? ¿Seré yo? Yo también un día me voy a alejar de Cristo. Yo también un día le voy a dar la espalda. Yo también un día me voy a cambiar de creencias y voy a atacar a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Acuérdense lo que Pablo dice, vienen tiempos peligrosos donde se van a levantar falsos maestros y dice que salieron de entre nosotros. Eran de nosotros, pero salieron de entre nosotros. No estás de acuerdo con la cabeza, no estás de acuerdo aquí, no estás de acuerdo allá, y empezamos, hermanos, a gestar nuestro propio mundo y decimos, pues no estoy de acuerdo y punto. Judas tampoco estuvo de acuerdo en que ese frasco se quebrara. Y va a haber muchas cosas en que tú no vas a estar de acuerdo, pero eso no es para que te alejes de Dios, para que nos alejemos de Dios, para que hablemos, hermano, del cuerpo de Cristo. Hermano, tócate. Si tú eres un hijo de Dios nacido de nuevo, eres el cuerpo de Dios o de Cristo aquí en la tierra. Pero mira a tu hermano que está al lado de ti, o mírame a mí que está al frente de ti. Si soy nacida de Dios, soy parte del cuerpo de Cristo. Cuando yo, hermano, hablo mal del cuerpo de Cristo, estoy hablando mal de Cristo mismo. Necesitamos trabajar en la restauración de la iglesia. Hermanos, los discípulos, Judas podía haberse restaurado. No sabemos, pero no lo hizo. Veamos, mis hermanos, cómo está nuestra vida de adoración. De adoración. ¿Cuándo fue la última vez que te quebrantaste en la presencia de Dios? Que lloraste, que amaste a Dios, que ayunaste, que te pusiste a buscar a Dios
compasión, que dejaste todas las cosas para estar solo con Dios. Ese es tu alabastro. Dejar familia, dejar trabajo, dejar de dormir, dejar de comer, dejar de un montón de cosas y decir, Señor, solo tú y yo. Este tiempo, estos días, estas noches, Señor, no quiero ni comer. ¿Por qué? Porque yo quiero buscarte a ti. Necesitamos volver a la adoración. Si no, cualquiera de nosotros, en cualquier momento, se convierte en un Judas. Cualquiera. Tú lo puedes ser, yo lo puedo ser. Jesús dijo, uno de ustedes. No digas como Pedro, no, Señor, yo no, ¿cómo crees? Mi vida la doy por ti, Señor. El Señor sabe que no. El Señor sabe que lo vas a negar 3 veces. Y que te va a tener que restaurar ya que te arrepientas. El Señor lo sabe todo. Así que si uno dice, no, yo no sería un traicionero. Imagínense que el Señor nos diga así, como que no, mira, esto y esto. Pero realmente, hermanos, yo quiero una cosa, poner en tu corazón. Yo quiero poner en tu corazón temor, si tú quieres. Pero yo quisiera ponerlo, y yo, cuando lo sentí en mi corazón, pensar que yo me puedo convertir en un Judas. Pensar, yo me puedo convertir en un Judas, yo puedo llegar a darle la espalda al Señor, yo puedo traicionar la fe, yo puedo convertirme en un acusador de los hermanos, yo puedo hacer eso. Cuando yo lo pensaba, no sentía temor en mi corazón, sentía fe, porque Jesús dijo, uno de ustedes, no hay nombre, uno de ustedes, en cada generación hay uno de ustedes que me va a entregar. Uno de ustedes. No hay nombre, no hay señalamiento, hay cuestionamiento, hay una visión y siempre batalla por decir esta palabra, introspectiva, donde te asomas a analizarte a ti mismo y no digas, no, yo no lo haría. Mejor, Señor, si tú dices, permite, Señor, que no sea yo. Dios, por favor, guarda mi corazón, guarda mi vida. Perdóname si en mi vida ya hay principios de esto. Y límpiame. Porque yo, hermano, yo sentí pavor, sentí temor. Pensar, verme en esa situación. De ser alguien que entrega al Maestro a la muerte. Nosotros ya no podemos entregar a Jesús hacia el estilo de Judas, pero si nosotros hacemos eso con el cuerpo de Cristo, estamos haciéndole lo mismo a Jesús. Y les digo, yo lo he visto a nivel pastores, yo he visto a nivel pastores que antes predicaban el Evangelio de Jesucristo y ahora atacan a las iglesias de Jesucristo. Su corazón se apartó, hermanos. Andaban con Cristo, pero no eran de Cristo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, dice la Escritura. Es bien difícil permanecer juntos, hermanos. Pero dice, salieron de nosotros. ¿Para qué? Para que se manifestaran que no eran de nosotros. Hermano, la iglesia tiene que permanecer no solamente junta,
Amén. Tenemos que permanecer unidos. Estar juntos no es lo mismo que estar unidos. Los discípulos andaban juntos con Jesús, pero ahora vemos que Judas no estaba unido a Jesús. Andaba con él, pero no estaba con él. Hermanos, no podemos andar juntos si no estamos de acuerdo, dice la palabra. Y tenemos que buscar el acuerdo. El amor nos va a dar la victoria, hermanos. El amor nos tiene que dar la victoria en esta batalla. ¿Cuál es la batalla? Permanecer unidos. Permanecer unidos. Yo no sé por qué al Señor le plació formar un cuerpo, su cuerpo en la tierra, con gente imperfecta. ¿Por qué no hizo su cuerpo con gente perfecta? Es que el Señor, acuérdese que toma lo vil y lo menospreciado del mundo para perfeccionarlo. Y entonces, hermano, forma parte del cuerpo de Cristo. Pero mientras, mis hermanos, entre nosotros va a haber Judas, va a haber Pedros, va a haber Tomases, que también dudaban, ¿verdad? Va a haber Felipes, va a haber de todo. Va a haber de todo. Y uno de nosotros puede entregar a Jesús. Amén. Uno de nosotros. No uno de ellos. Uno de nosotros. Porque Jesús dijo, uno de vosotros, uno de ustedes. No uno de aquellos que están afuera me va a traicionar. No, uno de ustedes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que vigilar, hermanos? A nosotros, los que estamos juntos, los que estamos unidos. Dios guía este mensaje, hermano, como Él quiere, pero les estoy dejando el sentido del mensaje. ¿Qué actitudes podemos encontrar en nosotros que nos descubren que nos estamos encaminando a ser un Judas? ¿Cómo está tu adoración? ¿Cómo está tu adoración, tu comunión con Dios? ¿Cómo miras a los demás cuando ellos adoran? ¿Valoras al Señor en primer lugar en tu vida? ¿Lo pones sobre todas las cosas o lo cambias por cualquier cosa? Bueno, estos son indicios de dar el tercer paso y llegar a negar completamente el señorío de Cristo en tu vida. Qué triste, ¿no? ¿Se puede imaginar eso? Negar el señorío de Cristo, pero digo, no es de la noche a la mañana, es un proceso que debemos de vigilar, debemos de guardar. El trabajo nuestro como pastor, hermanos, es vigilar el estado espiritual de las almas. ¿Cómo está tu estado espiritual? Nuestro trabajo es que permanezcas bajo el señorío de Cristo. Si has dejado de orar, empieza a orar. Si tienes estorbos para orar y no puedes orar, pues entonces analízate. ¿Qué hice? ¿Qué hay en mí? ¿Qué puerta abrí? ¿Qué no he confesado? ¿Qué debo de hacer? Porque la relación con Dios se tiene que restaurar, hermanos. La relación con Dios es algo que continuamente tenemos que estar viendo, analizando, a ver por qué tengo estorbo para orar. ¿Por qué me pongo a orar y me duermo? ¿Por qué me pongo a orar y empiezo a pensar en todo y no me puedo concentrar en la oración? Todo eso, hermano, tenemos que analizarlo. ¿Qué hay? Limpia tu corazón. Lo más seguro es eso, hermanos. Necesitamos limpiar el corazón. Tengas o no tengas razón, limpia tu corazón.
El problema es que a veces nos llenamos de cosas y decimos, es que yo tengo razón. ¿Y de qué te sirve tener razón si te vas a alejar de Dios? Cerrándole la puerta de tu corazón a tu prójimo, también le cierras la puerta a Dios. Tú no puedes estar enojado con el hermano y decir que amas a Dios. ¿Me entienden? Así que no hay justificación para ninguno de nosotros, hermanos. No hay. Mantengamos la unidad del cuerpo de Cristo, hermanos, porque el Señor hablaba en serio cuando dijo, uno de vosotros me va a entregar. Y nadie quisiéramos ser ese Judas, ¿verdad que no? Nadie quisiéramos ser ese Judas, pero Judas no se convirtió en el entregador de la noche a la mañana. Jesús, mis hermanos, no detuvo su obra redentora por la traición de Judas. ¿Me escuchó? Judas no detuvo su obra redentora por la traición de Jesús, ni porque Pedro lo negó. Él siguió adelante sirviéndole a Dios, sacando adelante la comisión que tenía como hijo de Dios, redentor de la humanidad. Hermanos, gente que sea usada por el enemigo o por su carne, va a hacer cosas que te van a lastimar, que te van a herir, que te van a ofender. Te hago una pregunta, ¿vas a dejar de servir a Dios por eso? A Jesús, su grupo íntimo lo defraudó. Se quedaron dormidos cuando Jesús se los llevó a orar con él, cuando él les dijo, estoy tan angustiado que casi hasta la muerte. Y se le durmieron. Y dice la Biblia que Jesús los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin. O sea, eso implica, aunque lo negaron, aunque lo entregaron, aunque dudaron de él, aunque todos corrieron y lo dejaron solo. Amén. ¿Decepcionaron a Jesús? No. Jesús ya sabía lo que hay en el corazón del hombre y no le sorprendía nada de lo que hicieran. Los amó hasta el fin. Dio su vida por ellos. Él sabe que la única manera de perfeccionarnos es perdonándonos, es limpiando nuestros pecados, no acusándonos de ellos y dándonos su misericordia todos los días. Amén. Todos los días. Si no es por la misericordia de Dios, nadie se salva. Amén. Aquí no hay que la élite te va a salvar. Aquí no hay clases VIP. Aquí el que no se hace siervo y lava los pies de los demás, no entra. Nuestra tarea, hermanos, es ser como Jesús. Imite a Jesús. Quisiera poder presentarme como ejemplo y decir, sigan mi ejemplo. Me falta mucho para poder decirles, sigan mi ejemplo. Pero ejemplo nos ha dado, dijo Jesús, para que como yo he hecho, ustedes también hagan. Hagamos como Jesús, imitemos a Jesús, pongamos los ojos en Jesús. Porque de lo contrario, hermanos, el enemigo nos puede engañar y apartarnos de Dios.
poniendo la vista en el hombre. Ponga la vista en el hombre y se va a perder. Ponga la vista en el hombre y se va a perder. Y no necesariamente las cosas malas del hombre, a lo mejor las cosas buenas, y luego idolatra a esa persona. Eso también le lleva a perderse. Tanto ver solo lo bueno como ver solo lo malo de una persona nos puede perder. Amén. Hermano, póngase de pie porque les digo, yo no tengo fin. Yo no tengo fin, no traigo conclusión. Yo solo sé, desde el lunes que el Señor me dio esta escritura y que la estaba leyendo, meditando desde entonces, desde el lunes, yo empecé a sentir la palabra de Dios. Y tuve tiempo para meditar, para pensar, para considerar, para verme a mí misma en esa posición, no para ver a nadie, hermanos. No miré a Judas en ninguno de ustedes para que no vayan a pensar que ese lo dice por mí. No, hermanos. Yo sentí como si ese uno de vosotros me va a traicionar, me lo estuviera diciendo a mí. Porque no tiene nombre, pero tiene mucha profundidad. Amén. Hermano, cierre sus ojos y pregúntele al Señor: Señor, ¿será que algún día yo te voy a dar la espalda? Señor, ¿será que algún día te voy a abandonar? ¿Me voy a avergonzar de ti? ¿Será que un día yo voy a hablar mal de tu obra? ¿Será que algún día, Señor, yo voy a hacer eso? Nunca tal acontezca. Señor, por favor, que nunca tal acontezca. Señor, por favor, haznos volver del error de nuestro camino. Haznos volver del error de nuestro camino, Señor. Haznos volvernos a ti con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Los discípulos que estaban cerca de Jesús se acostumbraron a andar con Jesús, se familiarizaron con Jesús al grado que ya no ofrecían una adoración como esa mujer lo podía hacer. Cuando Pedro tuvo su primer encuentro con Jesús y le miró hacer la señal de la multiplicación de los peces, de la pesca milagrosa, Pedro le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Pero con 3 años caminando con Jesús, pudieron llegar a sentirse en mucha familiaridad y dejaron de adorar. Hermanos, nosotros necesitamos volver a ser quebrados. Necesitamos recordar que dentro de nosotros hay un depósito que Dios quiere, que es nuestra adoración, pero necesitamos rompernos, necesitamos quebrarnos. Endurecidos no le podemos ofrecer nada al Señor. Si ese frasco no se rompe, no se quiebra, no puede ser derramado como libación sobre el Señor. Si yo no me rompo, si yo no me quiebro, si yo no me humillo, si yo no lloro, si yo no me lamento, si yo no pido misericordia, no me quiebro. Si yo no lloro en mi oración, en mi adoración, en mi búsqueda, no me quiebro, no adoro. Podemos valorar mucho las cosas, pero si las ponemos a los pies de Cristo, si todo lo entregamos por Cristo, si nos negamos a todo por Cristo, entonces le adoramos, entonces le agradamos. Señor, gracias, mi Dios, por tu palabra. Padre, seas tú hablando a cada uno de nuestros corazones. Mira nuestras actitudes, Señor. Mira nuestra frialdad espiritual. Mira nuestra lejanía, Señor, de ti. Mira, Señor.
Mira nuestro amor por el mundo y por las cosas de esta tierra. Perdónanos, Señor. Perdónanos, rompe esas ligaduras con el mundo y atráenos de nuevo a ti, Señor. Que te adoremos solo a ti, Señor. Que te busquemos solo a ti, mi Dios. Porque nada, Señor, podemos hacer si no es por ti. Señor, nos escandaliza ver a Judas haciendo lo que hizo. Pero, Señor, ayúdanos a cuidar nuestro propio corazón. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos. Son tiempos peligrosos, dice tu palabra, donde muchos saldrán de entre nosotros y se constituirán como maestros de doctrinas de demonios y atacarán al cuerpo de donde ellos habían estado, en la iglesia de Cristo. Guárdanos, Señor. Son tiempos peligrosos, tiempos de que muchos te darán la espalda. No recuerdo esta palabra. ¿Cómo es esa palabra? ¿Te acuerdas? Olvidé esa palabra. Cuando la gente le da la espalda al Señor. Es un tiempo, hermanos, cuando el amor de muchos se enfriará. Necesitamos cuidar el amor en el corazón, hermano. Cuida tu amor. Yo voy a cuidar el mío. Haz tu parte, yo voy a hacer la mía. Yo no puedo evitar cosas en mi corazón, pero puedo evitar en las mías. En el mío, en mi corazón. Nuestro corazón, Señor, es tuyo, te pertenece. Padre, queremos acercarnos a ti, Señor, sinceramente, genuinamente, arrepentidos, confundidos. Señor, mi Dios, ¿qué más? ¿Qué más podemos hacer delante de ti, mi Rey? ¿Qué más es? Fuera de ti no hay quien salve. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Señor, gracias. Jesús, tú continuaste tu obra. No te detuvo el pecado de los hombres. Al contrario, venías a morir precisamente por el pecado de los hombres, para salvarlos, para darles una oportunidad de vida. Señor, gracias por tu palabra. Que no vuelva vacía, Señor, en ninguno de nosotros, Padre. Que tu palabra haga lo que tú quieres que ella haga, aquello para lo cual tú la has enviado en este día. Tu palabra es buena, Señor. Tu palabra es buena. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Aleluya.